SER Podcast. Pasa un minuto de las 10 de las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y no podemos empezar este Hora 25 como si nada, ignorando que 2 mujeres han sido asesinadas en España en las últimas horas. Hablamos de 2 crímenes machistas terribles. Uno de ellos en Murcia, donde un hombre ha asesinado a su expareja en pleno centro comercial y después se ha dado a la fuga. Radio Murcia, Rafa de Paco, ¿cuál es la última hora? La última hora es que la mujer de 44 años estaba dentro del sistema Biogen, Pablo, bajo la custodia de la policía local, según han informado fuentes de la delegación del gobierno, por lo que se investiga como violencia de género. El presunto autor de los hechos sigue en paradero desconocido. Policía Nacional continúa a esta hora su búsqueda. No parece que vaya a ser algo inminente. El cuerpo sin vida de la mujer ha sido encontrado por un compañero de trabajo del hombre en la trastienda de un comercio en el centro comercial. La mujer fallecida presentaba signos de violencia de arma blanca en el cuello. Pues esta es la última hora, gracias Rafa. Y como les decíamos, no es solo este crimen en Llanes, en Asturias. Un hombre, un exguardia civil condenado por violencia machista, ha matado a su pareja, que también era policía, en pleno cuartel. Este energúmeno ha muerto abatido por otros compañeros que intentaron frenar el ataque. Alejandro Becerra, ¿qué más sabemos? Sí, el hombre había recibido hace unos días la comunicación de que estaba apartado del servicio tras un expediente grave debido a una condena por violencia de género que pesaba sobre él desde al menos hace 2 años. Cuenta la agencia EFE que el individuo ha entrado en el cuartel, ha robado el arma de un compañero porque la suya reglamentaria se la habían quitado y ha disparado contra la víctima, también agente de la Guardia Civil, y la ha matado. Ella tenía 50 años y él, que ha acabado muriendo abatido por otros agentes, tenía 49. Quedan huérfanos 3 hijos, uno de 18 años y 2 niñas de 14. Ambos, víctima y asesino, estaban en el sistema Biogen de seguimiento a las víctimas y sus agresores. Según cuenta El País, ella había sido usuaria del Centro de Atención a la Mujer de Llanes en 2019, pero algunas de las medidas, como la pulsera antimaltratadores, ya no estaban en vigor. El individuo ha tratado de huir después. Cuando han acudido otros agentes a tratar de evitar el ataque, la ha emprendido a tiros. Él ha quedado muy herido y ha acabado muriendo, como decimos, y otro agente ha quedado herido grave con un tiro en la pierna. Es que es terrible, y en los 2 casos, las 2 en el servicio Biogen. Con estas 2 hablamos ya de 35 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Hablamos prácticamente de 5 feminicidios cada mes, que es una cifra insoportable, una auténtica lacra, por más que algunos nieguen la violencia machista. Recuerden, si ustedes son víctimas de esta violencia, si conocen a alguien que lo sea, pueden llamar al 016, que es el teléfono de atención. No deja rastro en la factura, pero sí deben borrar este número del registro de llamadas del teléfono. Es terrible tener que empezar así este Hora 25. Hoy comentamos la actualidad con Borja Barragué. ¿Qué tal, Gabón? Gabón, buenas noches, Pablo. Raquel Ejerique, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mar Rubira, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, compañeros. Bienvenido a Hora 25. Ahora son las 10:04, 9:04 en Canarias. Y en nada vamos con todas las novedades de Ceuta, pero es que hasta ahora en Hora 25 podemos tener la primera reacción del Gobierno a una de las noticias de la tarde. Milagros Tolón, ministra de Deportes, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ahora le traslado algunas preguntas que nos han surgido, pero denos solo un minuto para situar a los oyentes que se acaban de incorporar a Hora 25. Y es que resulta que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como saben, amigo de Trump, amigo tan amigo que hasta le retiran tarjetas rojas a jugadores cuando él se lo pide, Infantino está dispuesto a dejar a España sin la final del Mundial del 2030. Miguel Galindo, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Por lo menos esto es lo que cuenta The Times. El diario británico asegura que Infantino ha ofrecido a Marruecos quedarse con esta final siempre que este país apoye su continuidad al frente de la FIFA. Claro, un Infantino, Miguel, que está siendo muy cuestionado después de intentar privatizar el Mundial y que, por lo que sea, tiene elecciones el año que viene. El presidente de la FIFA ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo, según publica el diario británico The Times. Infantino está bastante discutido dentro del máximo organismo del fútbol internacional tras su fallida iniciativa de vender participaciones del Mundial a empresas privadas. El presidente de la FIFA estaría maniobrando para intentar convencer a varias federaciones de que lo apoyen en las elecciones de marzo de 2027. Entre ellas está Marruecos, que organiza el Mundial 2030 junto a España y Portugal. En un principio, el deseo de la Federación Española de Fútbol es que la final se dispute en el Santiago Bernabéu de Madrid, pero el país africano aprieta para que el encuentro se juegue en el nuevo estadio Hassan II de Casablanca.
Infantino tenía precisamente este miércoles una reunión de la FIFA en Rabat de la que ha salido sin hacer declaraciones. La organización dice que es falso y engañoso que le hayan prometido a Marruecos la final del Mundial y aseguran que es una decisión que se tomará a su debido tiempo. Todo esto en un momento complicado en las relaciones entre los dos países tras la entrada de miles de migrantes irregularmente en la ciudad de Ceuta. Ministra, ¿a España le consta este movimiento de Infantino? No, la verdad es que nos ha sorprendido mucho esta tarde y bueno, lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido. Nosotros estamos trabajando con la FIFA. De hecho, tenemos la próxima reunión, porque yo tuve la oportunidad de hablar con ellos en las semifinales del Mundial, de la Copa del Mundo. Tenemos reunión con la FIFA en el mes de septiembre y bueno, yo creo que ha sido muy clara y muy tajante que ha desmentido esta noticia, con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando porque nosotros queremos, y además así tiene que ser, que la final del Mundial sea en España. ¿Da credibilidad este desmentido? Lo digo porque, claro, seguramente hoy la FIFA no podía hacer otra cosa que desmentirlo. Bueno, vamos a seguir trabajando como estamos hasta ahora, porque España tiene mucho que ofrecer. No solamente, además también la Real Federación de Fútbol se ha pronunciado, tiene mucho que ofrecer, no solamente desde el punto de vista deportivo. Es muy importante que acabamos de ganar el Mundial, somos campeones del mundo, no solamente masculino, sino también femenino. Pero España, quiero recordar que fue la que lideró con Portugal la candidatura al Mundial y luego se adhirió Marruecos. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando porque la marca España en fútbol ahora es muchísimo mayor que hace unos meses para que la final sea así. Yo confío y además vamos a trabajar para que la final sea, como decíamos, desde el Gobierno estamos apostando aquí en España. Con todos estos elementos, ¿cómo de probable ve que esto sea así? ¿Cómo de probable ve que esta confianza acabe convertida en hechos? Bueno, yo quiero dejar claro una cosa esta noche, que aquí quien decide es la FIFA. No es el Gobierno ni de Portugal, ni de Marruecos, ni de España. Quien decide es la FIFA. Pero yo, apelando al sentido común y sobre todo por las ventajas que tiene hacerlo en España, porque tenemos una experiencia grande en eventos deportivos, como ya la organización del Mundial del 82, que fue un éxito no tanto deportivo, pero sí como organización, también los Juegos Olímpicos del 92 o la visita del Papa, pero además España cuenta con una red de comunicación, infraestructuras no solamente actualizadas, modernas y sobre todo la seguridad que tenemos en este país. Con todas estas ventajas que tiene nuestro país, yo estoy convencida que la FIFA va a elegir la final en España. Visto con perspectiva y más después de lo que ha ocurrido en Ceuta, ¿se arrepienten de que la celebración de este Mundial sea de la mano de Marruecos? Bueno, yo ahí no voy a entrar a valorar porque eso son cuestiones deportivas que además elige la FIFA. Yo creo que tiene muchas ventajas. Lo hemos visto también, lo acabamos de ver en el Mundial de América, también México y Canadá. Son ventajas, también aquí tenemos más ventajas porque todo el territorio está muchísimo más cerca y eso es una decisión que siempre le corresponde, en este caso, a la FIFA. La FIFA lo vio bien, lo vio con muchas ventajas y bueno, así se va a hacer. Con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando como estamos hasta ahora, porque nosotros ya llevamos más un año trabajando en esa interministerial, donde hay 15 ministerios involucrados, pero también está la Federación Española de Fútbol, están entidades muy relacionadas con el fútbol, el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico, para que sea el mejor mundial de la historia en nuestro país. Y bueno, con todos estos mimbres, yo creo que haremos un cesto donde España quede muy por encima. Hablando de ministerios, no sé qué le parece que su socio de gobierno, que Sumar, esté pidiendo que no se organice conjuntamente con Marruecos por sus deficiencias en cuanto a el respeto a los derechos humanos. Bueno, nosotros respetamos, estamos en un gobierno de coalición, a veces tenemos
diferencias en este caso, y como gobierno apostamos por supuesto por este mundial que ya estamos organizando, y que además va a ser una imagen importante de país, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino lo que significa la marca España en deporte y también a nivel internacional, con lo cual vamos a seguir trabajando con todo el respeto a las discrepancias, pero bueno, ya llevamos tiempo y además es un evento deportivo que yo siempre digo que traspasa lo deportivo, pero que lo hemos visto, lo acabamos de ver, creo que bueno, este país lo está esperando. A usted se le ha preguntado muchas veces, no ha querido mojarse, no le voy a preguntar esta noche si prefiere Madrid o Barcelona, pero ¿el gobierno va a fijar posición al respecto? Bueno, nosotros como gobierno lo que queremos es que la final sea en España. Eso lo hemos dicho desde el primer momento y bueno, ahí será la FIFA quien decida, pero nuestro objetivo es que la final sea en nuestro país, que yo creo que lo merecemos. Y bueno, siempre hemos apostado como gobierno por que sea en España, y tampoco la FIFA en este caso va a decidir. Pues Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, gracias por esta reacción de urgencia esta noche en Hora 25. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Ahora son las 10 y 12 minutos, las 9 y 12 en Canarias, y tenemos que hablar una noche más de Ceuta porque la justicia empieza a investigar qué es lo que ha fallado. Y aquí tenemos por un lado la Audiencia Nacional, que va a preguntar a la Guardia Civil qué sabía, si alguien le había informado sobre la posibilidad de una llegada masiva de personas migrantes a la ciudad, y también pide información sobre el dispositivo que se puso en marcha, sobre el número de fallecidos. Isabel Vega, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Isa, ¿qué puede pasar con esta información? Es decir, ¿para qué sirve? Y no sé qué margen hay para que se amplíe esta petición, por ejemplo, a los servicios de inteligencia. Hay que tener en cuenta, Pablo, que estamos en un momento preliminar. Ahora mismo el objetivo de la magistrada es tener una aproximación a lo que pudo pasar en Ceuta para decidir si hay indicios de delito y, sobre todo, si la Audiencia Nacional es competente para investigarlo. Y es una decisión que tiene que estar cargada de razones, porque habrá quien considere que debe asumirlo un juzgado de Ceuta. Por eso primero se ha dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la policía para saber, entre otras cosas, si hay algún indicio de que hubiera organizaciones criminales detrás del desplazamiento masivo a Ceuta, y a la Guardia Civil ahora para conocer si sus agentes sobre el terreno habían recibido algún tipo de información que hubiera servido para alertar de esas llegadas. También le solicita datos sobre los rescatados y los fallecidos. Si estos informes le dan razones a la jueza para abrir una investigación, es más que probable que se dirija al CNI ya en fase de instrucción. Podría hacerlo antes, como ha hecho con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero las fuentes jurídicas consultadas comentan que por el propio estatuto del centro y la reserva que conlleva su trabajo, es más complicado empezar a recabar información ahí sin tener resuelto ya que la Audiencia Nacional vaya a ser competente para investigar lo sucedido. Pues esto en España, pero es que Marruecos también empieza a mover ficha. Alejandro Becerra, vuelvo contigo. No sabemos cuánto tiene de medida estética, cuánto de voluntad real de llegar hasta el fondo de la cuestión, pero el caso es que la Fiscalía en Marruecos, varias fiscalías de hecho, han procesado a 86 personas por organizar cruces ilegales a España, por transportar a gente, por agredir a agentes, en definitiva por cuestiones relacionadas con la llegada de tantas y tantas personas a Ceuta. De momento, Becerra, no se investiga a los policías, no se investiga aquella inacción. El gobierno dijo, no, es que hubiese sido peor si hubieran actuado. Exactamente, ya sabemos de la opacidad de Marruecos con el cruce masivo a Ceuta. Lo que hemos conocido hoy es por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que recoge la agencia EFE y un digital de ese país. Por un lado, la Fiscalía de Tetuán ha procesado a 34 personas por delitos relacionados con la organización de cruces irregulares, transporte de pasajeros sin licencia o agresión a agentes de seguridad. Según EFE, hay 5 menores entre esos procesados por actos de vandalismo en este caso. Por otro lado, los tribunales de Nador, en el norte de Marruecos, han procesado a 52 personas, en este caso por el intento de entrada en Melilla. En total, 86 personas, pero que sepamos no son agentes. La asociación ha pedido que se respeten las garantías procesales en medio de la huelga de abogados que lleva en marcha en el país desde hace varias semanas. El gobierno de Marruecos, recordemos, solo ha reconocido oficialmente 11 muertos en su territorio, pese a que, como contamos en la SER, la cifra es muy superior, de 63 personas solo en el lado marroquí, y se ha presentado en los pocos pronunciamientos públicos que ha hecho como un socio fiable y responsable. Rabat, recordemos, achacó la crisis a la sentencia del Supremo, que según Marruecos actuaba como un elemento disuasorio. Pues vamos a abrir la primera ronda de análisis contigo, Borja. ¿Crees que estas investigaciones van a servir para responder esa gran pregunta que es ¿qué ha fallado aquí?
aquí yo creo que tendríamos que distinguir entre qué parece que es y qué es en realidad. Todo parece que es una cuestión dirigida a dilucidar si hubo indicios o alertas previas que pudiesen haber preparado pues a los efectivos en frontera para evitar o al menos para tratar de que las consecuencias de una entrada tan masiva fueran tan graves, ¿no? Con la muerte, como decíais ayer, de 140 personas aproximadamente. Esto es lo que parece en la superficie. Pero en mi opinión, esto no es lo que es. Lo que hay realmente, cuando hablamos de las relaciones entre justicia y política, estamos acostumbrados a hablar de la politización de la justicia, que no hace falta explicarla, de la judicialización de la política, y aquí hay mucho de esto. Pero es que en España, debido a la figura de la acusación particular, tenemos dos cosas adicionales. Y lo digo porque la providencia de la magistrada de la Audiencia Nacional, esa instancia de Justitia Europa, que es un partido conocido quiero decir, saca un 0,27% de los votos en las últimas europeas, pero por formar parte de las acusaciones particulares son los casos Koldo, Begoña Gómez y David Sánchez, el hermano del presidente. Y su fundador y presidente actual es Luis María Pardo, que es un hombre que viene del mundo de las acusaciones particulares y que se dio a conocer de nuevo es una forma de hablar, por ser impulsor de varias de las denuncias por las restricciones de derechos individuales a consecuencia de la COVID-19. En España, decía, no solo tenemos politización de la justicia y judicialización de la política, sino que tenemos politización de la acusación particular, derivado del hecho conocido de que hay incluso asociaciones que se han montado alrededor, todos estamos pensando en Hazte-Oír, ¿no? Pero hay más, aparte de esas. Asociaciones que se han dado a conocer por impulsar acusaciones particulares como objetos, digamos, no solo puramente forenses o jurídicos, sino muy políticos, muy politizados. Y en este caso ya tenemos una especie de hipérbole de ello, que es la parasitación o la explotación, digamos, con fines particulares de un tipo en particular que monta un partido que recurre siempre a la misma estrategia, que es la acusación particular para darse a conocer. Porque lo que hay aquí, más que otra cosa, en mi opinión, tiene que ver con la intención espuria de pasar como un trámite jurídico lo que no deja de ser un interés particular espurio de una persona que seguramente tenga intereses personales que no acaban, ¿no?, en la dilucidación jurídica de la cuestión, por darse a conocer él, por dar a conocer su partido y por mostrarse como una persona muy vociferante, ¿no?, en temas de migración, de Agenda 2030, en fin, de cuestiones que no tienen nada que ver con la protección de los derechos de los migrantes, precisamente. Raquel. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Ceuta es un evento dramático, muy excepcional y muy grave. Y en ese sentido, bueno, no todo lo puede dilucidar la justicia, no debe ser al menos la única manera de conocer qué ha pasado, pero desde luego yo creo que aquí faltan muchas respuestas y mucho análisis, ¿no? Porque cuando sucedió que llegaron a Ceuta, fijaros que en Ceuta hay unas 80.000 personas, llegó prácticamente la misma población que tiene Ceuta. Es una auténtica barbaridad que ha desbordado, y lo estamos viendo estos días, la convivencia, ha desbordado los servicios de atención, ha desbordado el centro de extranjeros, es decir, es una cantidad de personas cruzando a una ciudad que es duplicarle la población en 2 o 3 días, ¿no? Y eso es muy grave, y yo creo que sea la Audiencia Nacional, por instancia del partido que sea o de la asociación que sea, y en mi opinión preferiblemente por un ejercicio de transparencia y de responsabilidad social, política, etcétera, deberíamos empezar a saber ya qué ha pasado, ¿no? El origen evidentemente no es España, el origen de este cruce masivo a Ceuta no es España, el origen obviamente está en Marruecos, y hay que ver qué papel tuvo el gobierno. El CNI de momento piensa que no tuvo un papel, digamos, activo, aunque en su pasividad sí dejó que esto pasara. Hay un agente del que estamos hablando muy poco y que es muy relevante, que es qué responsabilidad tienen los dueños de esas plataformas, esos multimillonarios que son dueños de plataformas de mensajería, de redes sociales, donde ha sucedido todo esto y donde gracias a esa intermediación estas personas han cruzado y han nadado
un centenar de ellas han fallecido. ¿Qué hicieron esas plataformas? ¿Qué políticas tienen? ¿Y por qué se les exige tan poco cuando ellos sí tienen mecanismos de censura y de alerta, ¿no? ¿Por qué no alertaron a nadie de que esto estaba pasando? Y, por supuesto, hay que mirar también, sea la Audiencia Nacional o no, o un juzgado o el propio gobierno, si las pequeñas señales que ellas estaban dando, porque sí que había cruces de 200, 300 personas, que evidentemente no son 70.000, ¿no? Pero si había alguna manera, si realmente no hubo ningún indicio y ninguna luz para evitar esto. Evidentemente, cuando tienes una crisis humanitaria de este tipo, para no tenerla, la mejor manera es que no suceda. Una vez tienes a 70.000 personas, entre ellas muchísimos menores, en tu territorio, ese desborde ya es inevitable, ¿no? La única manera de que esto no hubiera sido un drama de las dimensiones que ha sido y que está siendo para Ceuta es que no hubiera pasado nunca, ¿no? Que hubiera habido una labor de prevención. Yo creo que es importante también que los españoles sepamos si esa labor de prevención era imposible porque no había ninguna señal, era posible, y sobre todo que esto se utilice no para arrimar el ascua a cada uno a su sardina, ¿no? Y que el racismo aumente todavía más, que ya es bastante, ¿no? Incluso estados europeos que se han mostrado de ultraderecha, que se han mostrado con tintes directamente xenófobos, racistas, sino para que esto nunca más vuelva a pasar y ninguna ciudad tenga que estar expuesta, y ninguna personas a la muerte como lo han estado ese centenar de personas a las que creo que también debemos poner en el centro como víctimas de unos mensajes de bulos, de desinformación que les han llevado directamente a la muerte. Es que sin duda la peor cara, lo que citaba ahora Raquel, lo decíamos ayer, 141 personas, al menos 141, hoy decíamos ya 142 como mínimo. Terrible, Marc. Sí, y personas las que han fallecido, las que quedan deambulando con absoluto desespero por las calles de Ceuta. Y un poco siguiendo el hilo de lo que decían Raquel y Borja, pues en principio no debería parecer nada extraño que una instancia judicial se ponga a investigar qué ha pasado aquí, ¿no? En este caso, la Audiencia Nacional. Vale la pena, pero fijarse en lo que nos chirría un poco de esta investigación judicial, y seguramente chirría que se active después de que le haya movido la silla, pues como decía Borja, a instancias de este partido político que a mí me ha hecho un poco de gracia cuando ha dicho que es conocido, porque realmente a mí me merece un ejercicio de memoria cada vez que oigo hablar de justicia europea, e incluso vale la pena pasearse por su web para tener un poco de información de quién es, ¿no? Y más allá de que sepamos que se personaron como acusación en el caso del hermano del presidente del gobierno, incluso en el caso de Begoña Gómez, no deja de ser curioso que cuando te conectas a su web, lo primero que te sale es un desplegable para hacer donaciones, y cuando dice nuestro equipo aparece el señor Pardo, ex guardia civil, y no sale nadie más. Es decir, el equipo soy yo. El equipo soy yo. Y qué curioso es que un caso de una entidad como esta, donde hay muertos encima de la mesa, donde hay una situación dramática para las personas que han cruzado esa frontera y para los habitantes de Ceuta, pues una entidad, digamos, con un seguimiento tan minoritario tenga esta capacidad de personarse en este proceso, y seguramente de tener acceso a un sumario y luego usarlo como mejor le parezca. Pues veremos lo que ocurre, lo que decíamos. ¿Perdón? Perdóname, Pablo. No, era por si podía decir algo rapidísimo, claro. Pablo, perdona. Bueno, porque es que hay una entrevista que no tiene desperdicio que dio Luis María Pardo, el fundador, insisto, y presidente del partido que ha impulsado esta providencia, ¿no? De la Audiencia Nacional, en The Objective en 2024, donde dice, y digo para saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque igual alguien piensa que de verdad esta denuncia tiene por interés la protección de los derechos de los migrantes, dice literalmente: tenemos como objetivos la eliminación de la Agenda 2030, no sé qué tal, y rechazar, y esto es literal de la respuesta que da una pregunta, y rechazar la obligatoriedad de las políticas de inmigración masiva, SIC. Lo digo por saber de quién estamos hablando y de dónde parte esta denuncia. No, está bien ponerlo. Luego, claro, esta gente que dice el fin de la Agenda 2030.
es que yo creo que hay mucha gente que no sabe qué es la Agenda 2030. La Agenda 2030 dice el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducción de desigualdades, agua limpia y saneamiento, energía asequible, no contaminada. Es decir, ¿quién está en contra de eso? Quienes dicen estamos en contra de la Agenda 2030 tienen que saber que están en contra de eso. En cualquier caso, lo que decíamos, es decir, la cara más terrible de esta tragedia son las como mínimo 142 personas que han perdido sus vidas. Ahora toca atender a las centenares que siguen en Ceuta, algunas en condiciones muy precarias. A esta hora, las 10:26, 9:26, les podemos avanzar una información que llega a través de nuestro compañero Nicolás Castellano, que saben que ha pasado horas y horas y horas y horas y horas pateando Ceuta. Nos dice que algunas de las niñas que hemos escuchado en los últimos días en Hora 25, de estas menores que han llegado hasta Ceuta, por fin han conseguido entrar en uno de esos colegios habilitados. Se ha abierto ya uno de esos centros, por lo menos van a poder pasar la noche pues con una cierta dignidad. Hay que atender a todos esos menores. Es el gran reto que tenemos ahora mismo encima de la mesa, además de las explicaciones, además de identificaciones, además de devolver los cuerpos a sus familias con todo el dolor. Y en medio de este debate sobre los menores no acompañados, el Partido Popular se hace un lío con lo que defiende y no defiende. Saben que ayer el número 2 del partido, Miguel Tellado, se declaraba prácticamente en rebeldía, se declaraba casi insumiso, decía que las comunidades gobernadas por el PP iban a incumplir la ley y no iban a acoger a ningún menor no acompañado. Van a acoger a los menores no acompañados que les corresponden, van a cumplir la ley. Mire, es que esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. Y por lo tanto esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez. Esto que lo resuelva el Gobierno. Pues bien, Adriana Jordán, buenas noches. Hola, buenas noches. En las últimas horas, la misma Dirección Nacional que decía eso ha tenido que corregir el discurso. Los populares ahora dicen que, claro, que cómo van a incumplir ellos la ley, que otra cosa es que no les guste, que otra cosa es que vayan a agotar todos los mecanismos para intentar que a sus comunidades no les toque acoger, pero es que, Adriana, incluso algunas voces de Vox, es decir, el mismo partido que ha conseguido que el PP firme en sus pactos autonómicos aquella infamia que es No Más Mena, incluso Vox admite que hay poco margen para saltarse la legislación vigente. Eso es, el PP dice ahora que en las comunidades en las que gobierna se aplicará la ley, que se acogerá a los menores migrantes, pero quieren mantener la imagen de dureza. Comparten discurso con Vox y ponen el foco en los supuestos menores. Alma Azcurra. Hasta en un 50% de los casos, en la Comunidad de Madrid a veces un tanto más y en Baleares también, esos supuestos menores no son menores. Cuando una administración mete a una persona mayor de edad en un dispositivo, en un centro específico para menores, está comprometiendo la seguridad de todos. Por tanto, la afiliación de estas personas es importantísimo. En Vox comparten ese mensaje y van más allá. No se creen que haya niños deambulando por las calles de Ceuta. Y preguntados por ello, dicen lo mismo que la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que los niños deben estar con sus padres. Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Así que pienso que cada nación se tiene que hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos. PP y Vox afirman que hay que reagrupar a los menores con sus familias o dejarlos en manos de los servicios sociales de sus países de origen, algo que muchas veces es imposible. En las comunidades autónomas en las que gobiernan, PP y Vox, si se ven obligados, acogerán, pero van a utilizar todos los medios a su alcance para frenarlo, como explica la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero. El cumplimiento de la ley está siempre por delante, pero también no podemos someternos, no podemos resignarnos. En Vox afirman en privado que van a cumplir con la legalidad, pero lo ven incompatible con sus ideas. Otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana o la región de Murcia, ponen pegas, mientras Ceuta llama a la solidaridad con los menores. Raquel, es que además no es ni incompatible, es decir, ¿es posible que estos chavales, que estos niños, que estos adolescentes puedan volver con sus familias? Sí, pero si se tiene que hacer esto, se tiene que hacer con todas las garantías, es decir, asegurándose de que cuando vuelvan a sus países de destino se hagan buenas condiciones, de que ahí no sufran algún tipo de persecución, que las condiciones sean correctas, que realmente sea su familia. En fin, es que claro, este discurso tan peligroso en algo tan sensible como la vida de tantas y tantas personas. Bueno, es que están aplicando una hoja de cálculo como si fuera un niño, no sé, de Extremadura que ha cruzado a Madrid, ¿no? Y hay que devolverlo con su familia. Yo creo que cuando Isabel Díaz Ayuso o personas del Partido Popular, de su partido, de Vox,
hablan en esos términos de menores que huyen muchas veces de guerras, menores que son huérfanos, menores que han sido maltratados o que son víctimas de trata. En fin, es que hay muchas situaciones, ¿no? No hablamos de niños de entornos como una familia que pueda imaginar Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Son niños que requieren protección en la mayoría de los casos, y en ese sentido pues yo creo que un país decente lo que hace cuando llega una persona, un ser humano, que además no tiene las herramientas porque es una persona sensible, vulnerable, pues creo que un gobierno, un país, una ciudadanía decente lo que hace es acogerle y ayudarle, ¿no? No devolverle a la guerra de donde vino, a la situación tremenda, que cuán tremenda será para venir a nado arriesgando la vida, ¿no? El Partido Popular, yo creo que, y Vox, ¿no? Realmente están intentando ver cómo encajan esto por dos motivos. Al Partido Popular le incomoda un poco porque Ceuta precisamente está gobernada por el Partido Popular, ¿no? No sé qué pensará el presidente Vivas, que por cierto está haciendo estos días unos discursos bastante sosegados, serenos y profundos, ¿no? Más allá de no queremos que vengan o que vuelvan con sus familias, y lo está haciendo así porque él ve el problema con sus ojos todos los días, ¿no? Y además gobierna en un lugar donde hay una convivencia absoluta y brutal y bastante ejemplar entre diferentes orígenes, religiones, etcétera. Entonces, por una parte, el Partido Popular, que dice que no va a acoger a ninguno de esos niños, le está diciendo a un presidente de los suyos que lo va a dejar tirado, ¿no? Y esto, pues, ya es un poco incongruente, ¿no? Por una parte. Pero por otra, echando un poco la vista atrás, y muy poco, además, hubo una crisis del verano pasado en Canarias con menores que necesitaban ser realojados porque evidentemente ni caben todos en Ceuta ni caben todos en Canarias, ¿no? Y la respuesta fue la misma. Estuvieron peleándose para no acoger a nadie, ¿no? E incluso hubo que hacer una ley porque es que el Partido Popular decía no, a voluntad. Bueno, la voluntad era no acoger a nadie, ni los que tenían muchos ni los que tenían pocos. Y en ese sentido creo que demuestran, bueno, y Vox de hecho rompió los gobiernos autonómicos en el 23, me parece que fue, justamente, centralmente por el tema de los menores no acompañados. Veremos si en esta ocasión, si se cumple la ley y estos menores son trasladados a distintos lugares de la península. Veremos a ver si Vox rompe los recién creados gobiernos de coalición en los que ha permitido gobernar al Partido Popular. Pero al final creo que es una respuesta que no me resulta sorprendente porque es la posición tanto de populares como de Vox, un partido del Popular que era un partido institucional y que ha ido virando hacia la derecha, y donde hay niños que necesitan ayuda, ellos ven menas o ven problemas o ven un argumento para ganar votos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sorpresas, cero. Pero que además suceda esto en un territorio de su propio partido, gobernado por su propio partido, y que se quieran desentender de esa manera, incumpliendo la ley. Yo la verdad que me sorprende. De Vox me sorprende menos, pero del Partido Popular a día de hoy, aunque lo espero, me sigue resultando muy sorprendente. Claro, es que Marc, si lo miramos en perspectiva desde lo que decía Raquel, desde aquella acogida que aceptaron los gobiernos del PP que provocó la salida de Vox de aquellos ejecutivos, ha llovido mucho, pero ha pasado muy poco tiempo. Desde entonces, el PP ha acabado firmando no más mena en todos sus pactos de gobierno autonómico de los últimos meses. Incluso María Guardiola, aquella que decía yo no voy a gobernar con quienes deshumanizan así a los menores no acompañados. Pues estamos ya en este punto, con el PP mareando sobre si va a cumplir o no va a cumplir una ley. Y es que puede sorprender más o menos, pero hay que recordar que es que el PP ha tragado con la prioridad nacional que marca Vox. Es decir, a partir de ahí, ¿qué nos queda esperar? Y el PP no traga para gobernar en Extremadura o para gobernar en Aragón. Evidentemente, esta es una decisión de calado y que está muy meditada por parte de la dirección nacional del PP, pensando en qué escenario se puede encontrar más pronto que tarde Alberto Núñez Feijóo en su intento de llegar a la Moncloa, y por eso es lo que le interesa no hacer enfadar
a quien se postula como su principal socio para facilitarle ese camino hacia la Moncloa. A mí la verdad es que se me escapa un poco qué rédito político puede sacar la derecha, incluso la ultraderecha, de esta deshumanización de tratar a personas como si fuesen ganado, ¿no? Te mando aquí un remolque para Asturias, te mando un saco para Aragón. Es decir, la tristeza que refleja todo esto, solo hace falta reflexionarlo un poco para pensar que difícilmente esto debería traducirse en un rédito electoral para nadie. Es evidente que el panorama político en España ha llegado a unos niveles de caricaturización en este caso, de personas que lo único que buscan es tratar de mejorar su calidad de vida, de buscarse la vida, porque es que la alternativa ¿cuál es? Dejarlos en el mar, tirarlos. Yo podría entender que como apuesta política haya quien venga y diga, pues mira, nosotros para acogerlos ponemos estas exigencias, estos requisitos, estas condiciones, incluso puedes gastar esa carta o hacer valer esa carta delante de tu electorado. Oye, nosotros mira cómo hemos negociado esto. Pero esta postura tan radical cuando se trata de un tema tan sensible a nivel humano realmente parece muy difícil de ser entendida. Lo que pasa, Borja, es que si el Partido Popular se ha sumado a esta ola, debe ser porque debe tener estudios que concluyen que esto da rédito electoral, porque por desgracia los partidos cada vez se mueven menos por principios y cada vez más por expectativas electorales. Sí, yo creo que lo que puede estar explicando esto no es una cuestión como de repente el PP se ha caído del caballo y se ha dado cuenta de que tiene que cumplir la ley. No creo que sea eso. Creo que trata de contentar, por decirlo así, a las dos almas que tiene hoy en día el PP, que es la de la derecha tradicional de toda la vida, la democristiana, digamos, y la de las nuevas derechas que tienen un pie en el PP y un pie en Vox. Me explico. El otro día estabais hablando en Hora 25 precisamente de la importancia de los marcos políticos, y aquí se enfrentan dos. Ver esto como una cuestión de crisis humanitaria o ver esto como una cuestión de crisis de seguridad nacional. Tellado claramente optó por el caballo de la crisis de seguridad nacional. Y cuando hablamos desde esa perspectiva del fenómeno migratorio, todo es una cuestión de evitar delincuencia, es que lo hace expreso Santiago Abascal en sus vídeos, ¿no? Les está diciendo, pues a sus electores que vamos a acusar al gobierno de Pedro Sánchez de las violaciones que vayan a ocurrir, de los robos que vayan a ocurrir. Cuando estamos hablando de seguridad nacional, no estamos hablando de justicia social. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que esa gente debería ir a la prisión porque han cometido violaciones. Este es el discurso de la extrema derecha y es, digamos, el flanco que trata de tapar Miguel Tellado cuando dice que esto no va de humanidad, que esto no va de justicia social, que esto va de otra cosa que tiene que ver con la delincuencia y el fenómeno delincuencial en general. Pero hay otro PP, que es el de toda la vida. No nos olvidemos que en la época de Merkel la democracia cristiana contemplaba estas cuestiones como una cuestión de humanidad, es decir, qué nos debemos los unos a los otros. Aquí hay distintas respuestas. La izquierda cree que la justicia social es igualdad, la democracia cristiana cree que es una cuestión de caridad, en fin. Pero es que la nueva derecha cree que en el mejor de los casos esto es un sálvese quien pueda. El que llega a la playa, pues que se busque en la vida porque no nos debemos nada los unos a los otros. Y en el peor caso, en el extremo total, es a esta gente hay que tratarla como delincuentes, como mínimo como delincuentes potenciales, sino como delincuentes reales. Y este es el flanco que yo creo que trata de tapar el PP para que Vox no le coma esa tostada de nuevos votantes para los que el fenómeno migratorio se reduce a cuestiones de seguridad nacional y de prevención de la delincuencia. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que hay para una parte no insignificante de los votantes del PP que vienen de la democracia cristiana, que tratar a niños, porque estamos hablando literalmente de niños de 11 o 12 años como delincuentes, es insoportablemente cruel, incluso si viene del portavoz del PP. Y por tanto puedes estar haciendo con la manta, ¿no? O sea, intentando taparte los pies de los votantes del PP, pero destapando otra parte de tu cuerpo, porque decir de niños de 10, 11 y 12 años que lo que merecen es el Código Penal y no un bocadillo de mortadela y una cama, yo creo que es intolerable hasta para muchos de los votantes que, pero que suelen compartir las cosas que dice Tellado, que no son fáciles de compartir muchas veces. Es que incluso creo que ha sido el propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien ha lanzado ese mensaje apelando a la solidaridad, y creo que ha sido literal cuando ha dicho pido auxilio para
tratar de solucionar esta situación. Es decir, hay voces desde dentro del propio PP que pide atender a esta situación con la delicadeza que el caso merece. Es decir, me parece que pensar que aquí el portazo y como decías tú, Borja, el sálvese quien puede ser una estrategia que funcione, bueno, me parece de tener una vista tan corta y una miopía galopante, la verdad. Pues mira, estáis hablando precisamente de dirigentes del Partido Popular que levantan la voz, que piden auxilio. A la vuelta, en nada, hablamos con Juan José Imbroda, con el presidente de Melilla. Hora 25. Pablo Tallón. Estamos hablando mucho de Ceuta, que sin duda y a mucha distancia el territorio que está soportando una mayor presión migratoria. Es la administración que de repente tiene que atender a un mayor volumen de personas, pero es que en esta crisis también Melilla ha doblado aproximadamente el número de menores a su cargo. Así que vamos a saludar a su presidente, Juan José Imbroda. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? No sé cuántos menores tenía Melilla a su cargo antes del 30 de junio y cuántos tiene actualmente. Pues habría unos 168, 165 y hoy tenemos 344, 345. Esto puede fluctuar 1 o 2. Un 200 y pico % se me ha metido en estos días, ¿no? Pero en fin, nosotros nuestra cifra que nos fija el gobierno son de 83. Es su capacidad de acogida, claro, 83. Entonces estamos pasando un 200 y pico % de la capacidad de acogida. Pero el problema no somos nosotros. Desafortunadamente Ceuta está muchísimo peor. Ahí sí donde lo están pasando muy mal. Nosotros todavía podemos tener recursos para poder soportar esta presión. Y también, bueno, yo creo que hay que echar una mano a Ceuta, fundamentalmente, que es la que está ahora mismo saturadísimo, ¿no? Pero en fin, o sea que el drama entre comillas no está aquí, está en Ceuta. Es decir, ¿se les está pudiendo dar una atención adecuada en Melilla? Pues sí, miren, nos faltaban unas camas, faltaban colchones que ya están llegando. Ya están aquí, ellos se van incorporando hoy mañana y se están instalando y ya está. Nosotros lo que hacemos con eso es cumplir el Real Decreto, lo comunicamos a la delegación de gobierno, que tienen 15 días para mover a los niños. Y bueno, pero en fin, también le digo que no tenemos prisa porque sabemos las otras urgencias que hay y podemos esperar. Me decía antes, me ha parecido entender que están incluso dispuestos a echar una mano a Ceuta. Sí, en ese sentido, ¿no? Que si tienen que salir primero de Ceuta, que salgan de Ceuta. Nosotros tenemos que esperar aquí a que Ceuta se desaloje, ¿no? Porque ahora mismo están muy llenos, ¿no? Están saturadísimos. Entonces, bueno, pues hay que echar una mano primero por Ceuta, por los ceutíes y además por los niños, ¿no? Por los menores que están allí, ¿no? Pero yo le diría que, fíjese, yo creo que ahora mismo el problema sería... Hay que dar la vuelta al problema en el siguiente sentido. Yo creo que hay que explorar el acuerdo con Marruecos del 2007 que se publicó por Marruecos en el 2013 de retorno de los menores con todas las cautelas y, por supuesto, y observaciones posibles que marca el derecho internacional y que las convenciones internacionales y que marca ese acuerdo y la ley, ¿no? Pero debíamos de explorar esa vía que no se ha explorado, que está virgen. Porque no se ha explorado porque Marruecos nunca quiso hablar de este tema y yo creo que es momento de que se siente ahora como uno con Marruecos después de lo que ha pasado y de empezar a explorar esta vía que también está ahí. Y he dicho, y lo repito, con todas las cautelas y observancias en favor de los derechos del niño, claro. Claro, sabe que es un proceso que se puede alargar bastante. De hecho, la propia legislación dice se tiene que resolver antes de medio año. Muchas veces la administración no cumple estos plazos, con lo cual en estos mínimos 6 meses que puede durar el proceso, y que insisto, muchas veces se alarga más, hay que atenderlos, claro. Sí, pero si nosotros hubiéramos empezado con esto hace tiempo, pues este camino lo tendríamos resuelto. Ya tendríamos la experiencia y demás, cosas que no tenemos, y hay que empezarlo. Una cosa es el problema que tengamos ahora mismo, y otra cosa es un problema de estructura y de fondo que cadena de salida. Lo que no puede ser tampoco es que vengan pues muchos chicos y chicas pues por oleadas, pues no puede ser. No está regulado, no está controlado, no está bien, y luego sufren ellos. Fíjate cómo están ahora mismo en Ceuta, ¿no? Ahí no tienen ninguna condición, un hábitat razonable y saludable para los niños. Esto no puede ser. Y claro, esto hasta cuándo y hasta cuántos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que poner cartas en el asunto de fondo y luego miraremos el problema que tenemos ahora mismo, que habrá que apagarlo, ese incendio. Pero yo creo que hay que empezar ya a hablar para que en el futuro esto se vaya nivelando, regulando de una manera razonable, claro. ¿Cuál es el perfil de los niños y adolescentes que actualmente acoge Melilla?
Pues de todo, mire, de todo. Nosotros tenemos mucha experiencia ya. Nosotros puedo decirle que hace años tenemos como mil niños, ¿no? 1000 y pico niños, ¿no? Para capacidad en aquellos momentos de 400. O sea, hemos estado muy desbordados. Pero de todo. Hay chicos que además han aprovechado el tiempo aquí, también se lo digo, que han estudiado, pues porque nosotros ponemos todas las condiciones, todas las necesarias para que los chicos tengan una vida digna y además que vayan al colegio, que estudien y que se formen. Pero claro, tenemos los recursos que tenemos. Y hay aquí alguno que ha hecho ya carrera de magisterio, por ejemplo. Hay una cosa, como anécdota le voy a contar, que hay un chico que estuvo con nosotros en la escuela de hostelería, van muchos, y que ahora mismo es un cortador de jamón excelente, de los mejores que hay en Melilla, que anda por ahí. Pues también lo digo, porque ¿sabe qué pasa? Que también a nosotros no se trata de vilipendiar al menor en sí, porque no puede ser. A nosotros lo que nos gusta es ver un futuro luego que además te satisfaga y que la gente va a valer la pena. Pero estos niños aquí vienen muchos mandados por los padres, ¿entiendes? Como si fuesen un colegio mayor, una residencia para hacer la carrera, Es así. Es más, yo cuando he llegado a una Pascua de Ramadán, por ejemplo, si hemos tenido 400 en nuestra residencia, pues han desaparecido 200. Se han ido a pasar la fiesta y luego aparecían. Bueno, esto no puede ser, ¿comprende? Entonces hay un perfil que es bueno, hay otro perfil que es mucho más complejo, más difícil, sobre todo los mayores, los que no se saben qué edad tienen, que vean diciendo que tienen 17 años, luego a lo mejor tienen 20, 21, 19, ahí este es un sector ya más delicado. Pero en fin, yo creo que de verdad le digo que lo sensato que empecemos a hablar con Marruecos ya de aplicar ya el Real Decreto famoso, el acuerdo famoso del 13, a ver qué problemas hay y pues que se vayan observando y se vayan arreglando. Y todo eso, colaboración con ONG marroquíes que ahí ya hay muchas ONG dedicadas a los niños, con nuestras ONG que hay aquí en España, son ellos los que tienen que tener un papel principal y la administración tiene que estar ahí apoyando y con los recursos suficientes. Yo no digo que a un niño haya que remitirlo, haya que retornarlo a Marruecos sin ningún tipo de recursos. Yo creo que inclusive me iría hasta una tutela, una vigilancia, una observancia, algo, un control de ese niño luego allí cuando retorne. Pero habría que buscar una solución porque si no esto va a ser el cuento de nunca acabar. Claro, yo aquí insisto que si se quiere hacer con garantías y como marca la ley, pueden pasar meses hasta que este expediente está resuelto, hasta que se garantiza el bienestar del menor, que está mejor en Marruecos con su familia que aquí en España, que tiene un contexto adecuado. La Fiscalía tiene que intervenir, los recursos de la justicia sabemos lo que son. Es decir, hay un procedimiento que puede ser largo, hay un mientras tanto que toca gestionar y en este mientras tanto, por ejemplo, estamos escuchando a compañeros suyos de partido diciendo a mi comunidad que no los manden. A usted como receptor... ¿Qué dice? Yo le digo que eso lo están planteando ahora mismo, pero eche usted para atrás, cuando se empezó a discutir el tema de los menores extranjeros no acompañados, que ya hace meses que el gobierno empezó a coger la batuta esta de decir voy a aplicar la batuta, voy a aplicar orden y mando y voy a repartirlo como yo crea conveniente. Pero es que ya ha pasado tiempo, porque no se ha habilitado ya un sistema como el que yo le estoy diciendo a usted ahora mismo hace tiempo atrás, y estudiando esto, ir previendo que esto pudiera ir a más. Ahora mismo estamos hablando de menores extranjeros de menas por la hecatombe de Ceuta. Si no, a lo mejor no estaríamos hablando, pero estamos hablando de la hecatombe. Pero es que a esa hecatombe se pueden producir más y ya está bien. O sea, yo comprendo también a mis compañeros. Entiendo que ahora mismo habrá que hacer un gesto de solidaridad. Y entiendo que hay un Real Decreto que habrá que cumplir. Hay una ley que te obligan a cumplirlo. Si la tienes que cumplir, la tienes que cumplir. Te guste o no te guste. Pero entiendo a mis compañeros también. Hombre, vamos a poner carta en el asunto de una vez, vamos a poner pie en pared y vamos a empezar a arreglar esto desde el origen. ¿Cuánto se va a arreglar? ¿Un 30%? Pues bueno es. Ahora mismo se arregla 0. Entonces vamos a intentar ver hasta dónde podemos arreglar este tema, porque no podemos traer a todos los menores de Marruecos, digo yo, ¿no? Porque entonces esto sería ya un disparate colosal. Es que no sé qué magnitudes o qué pensamiento, o qué proyección o qué perspectiva la gente puede tener en un gobierno para pensar hasta cuándo vamos a traer, cuántos vamos a soportar o cuántos vamos a cubrir. Entonces es lo que creo razonable y es lo que estamos hablando sin abrir frente ahora mismo antipartido. Yo le estoy hablando del tema de los menores, los problemas que hay y que nosotros tenemos experiencia porque llevamos con esta historia desde el año 2002 o 2003 aproximadamente. ¿Usted cree que lo que ha ocurrido en Ceuta y que también les ha salpicado a ustedes ha podido ocurrir sin el beneplácito de Marruecos, sin que el Estado mirase hacia otro lado? No lo creo. Yo le hablo a ustedes sinceramente, no lo creo. Moverse en Marruecos la gente de esa manera no es fácil, ¿eh? Moverse en España no es fácil, pero puede ser. Pero en Marruecos es mucho más difícil. Pero no lo digo por las carreteras, ¿eh? Le estoy hablando por la legislación y por la fuerza de orden público y por lo que se ve y que se muevan, que nadie se haya enterado, que se mueven 70 y tantas mil personas y porque pararon, sino porque ya no cabían. Si no se hubieran movido lo que sea, no, por favor. Ahora, yo fíjate,
fíjese, tampoco le pondría mucha pimienta al tema de la soberanía. A decir, no, es que es para hacer un esfuerzo, para que vean un ejercicio táctico para ver la soberanía, como podemos quitar la soberanía española en Ceuta. Yo no lo pondría. Yo lo pondría, ¿entiende?, como un gesto de presión migratoria, de presión de Marruecos, y dentro de lo que es, primero, que hay un campo de cultivo enorme para que los decenas y decenas de miles salgan, y cientos de miles, pues porque Marruecos está mal. Independientemente de que quiera celebrar el campeonato del mundo, está mal. Y eso también es una cosa que se ha descubierto. Hablamos poco de Marruecos, hablamos poco de los cientos de muertos y hablamos poco del fracaso de Marruecos, dejando morir a tantas criaturas. Pero yo entiendo que también una especie, un poquito de guerra híbrida sí que hay. Un poquito de guerra híbrida de estas cosas modernas que hay ahora también que lo hay. No me lo creo que vayan ustedes decenas y decenas de kilómetros, cientos y cientos de millas andando, bueno, no, que va, impensable. ¿Cree que lo que quiere conseguir entonces es presionar para lograr esa final del Mundial en Marruecos? Yo lo veo demasiado elemental. Le he dicho del campeonato del mundo porque la imagen que se está proyectando ahora se está poniendo en Marruecos, quieren proyectar en Marruecos, de un país muy moderno que está creciendo económicamente, que es verdad que está creciendo económicamente, que va hacia adelante, pero que todavía no tiene nada que ver de homologación en absoluto, ni lo más mínimo con lo que puede representar España en estos momentos, claro. Pues Juan José Imbroda, presidente de Melilla, gracias por haber estado esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Mar, fíjate que dice el presidente de Melilla. Dice, entiendo a mis compañeros, sí, hay que hacer reformas en materia migratoria, hay que actuar de forma distinta, pero ahora toca un gesto de solidaridad. Pero es que, Pablo, vaya lección de sentido común nos ha dedicado el señor Imbroda, ¿no? Alguien que conoce el problema, que lo ha sufrido, que lo ha vivido, que lo ha gestionado, y con qué claridad se explica y cuánta luz que aporta cuando dice pensarse que esto ha sido un problema puntual, que que una situación que mal se puede haber resuelto con toda la tragedia que implica, todas las muertes que esto y todo el desespero que lleva aparejado. Pero cuando él decía esto se va a repetir y no sabemos qué volumen va a ser la próxima llegada. De hecho, creo que estos días se está especulando en que ya se está preparando en Marruecos una operación similar para el próximo 15 de agosto, ¿no? Y cuando el señor Imbroda decía, impensable que esto en Marruecos pudiera pasar desapercibido una oleada de gente de estas características, lo que a mí me ha llevado a pensar, doble fallo en el sentido de que si alguien ha salido con la cara roja aquí, y estoy hablando en España, de momento es el CNI. El ministro Marlaska está poniendo, y copió la expresión que usaba el señor Imbroda, mucha pimienta en señalar al CNI, diciendo que el gobierno en ningún caso tuvo ninguna información del CNI que le alertase de esta llegada de gente. Y de hecho, vale la pena recordar que el único cese que ha habido hasta el momento es el de esa funcionaria que redactó o divulgó esa nota de prensa donde ponía una cifra primera de 49.000 personas que luego el gobierno corrigió. Es decir, qué bien ha definido el señor Imbroda la situación y cómo nos alerta diciendo, oye, esto se le pone solución en unas negociaciones, en unas conversaciones entre España y Marruecos, o esto es solo el principio de lo que pueda venir. Claro, porque aquí el señor Imbroda efectivamente decía, a diferencia de lo que es la línea oficial del Partido Popular, Marruecos, si no lo ha tolerado, por lo menos ha mirado hacia otro lado ante todo esto. Aquí lo que nos dicen nuestras fuentes, las fuentes a Javier Bañuelos, que tiene fuentes muy sólidas, es desde los servicios de inteligencia, se reafirman tras esta negativa de Marlaska en que sí que se avisó. Por lo tanto, aquí algo también ha fallado aquí. Es decir, parece difícil que se haya podido hacer sin este Marruecos mirando hacia otro lado. Parece difícil que nadie se haya equivocado en el lado español. Sí, aquí lo que ocurre es que estamos manteniendo, y la reunión de los ministros de Exteriores europeos a mí me parece un poco el epítome de ello, es una especie de ilusión colectiva, ¿no? Por un lado externalizamos el control de las fronteras y por el otro exigimos a los gobiernos nacionales que se pongan muy farrucos y muy gallitos con aquellos países a los que realmente les hemos cedido el control de las fronteras de la Unión Europea. Y cuando digo externalizar, lo digo porque, entre otras cosas, los acuerdos incluyen la financiación
a esos países, que se visten con programas para otras cosas, que se llaman formación de los profesionales que trabajan en las fronteras. En el caso de Marruecos son entre 100 y 200 millones anuales. En el caso de Turquía la cantidad es muy superior y está entre 700 y 900 millones al año. Esto de acuerdo con cifras oficiales de la Unión Europea. Y a estos dos países, que Marruecos y Turquía, que no se caracterizan precisamente por su respeto a los derechos humanos, hay que incluir a Libia y a Túnez, ¿no? Entonces, por un lado, digo, y para que esto quede un poco claro, es que esto sería un poco, ¿no?, como si el Madrid transfiera a Vinicius al Arsenal y luego le dice, no, pero Vinicius tienes que marcar más goles. Y dices, no, que lo has vendido al Arsenal, ¿no? Entonces, España, Italia, Alemania han transferido la competencia del control de las fronteras a terceros países, y a esos terceros países, a los que entre otras cosas, insisto, les pagas para que hagan esa tarea, ahora resulta muy difícil darles órdenes, porque precisamente la externalización de las competencias significa que han dejado de ser tuyas, y esos países, por tanto, ahora tienen una capacidad de chantaje evidente, pero porque conceptualmente tendría que ser así. Si tú transfieres las competencias, los que las tienen son otros, no tú. Tiene una capacidad de chantaje enorme sobre ti, y en el caso de Marruecos es obvio que utilizan, desgraciadamente, pero es así, quiero decir, desde el punto de vista descriptivo lo tenemos que decir así, utilizan a las personas como arma de negociación política. No me veía yo la crisis geopolítica reducida a un mercado de fichajes, pero sí que es gráfico, Raquel. Disculpad por la metáfora. Pero... No, bien tirada. Bueno, yo creo que aquí el origen de todo es que, y creo que el presidente Imbroda lo ha venido a decir, ¿no?, con palabras muy llanas, las migraciones no van a parar desde el mundo empobrecido al mundo del bienestar. No van a parar porque el mundo pobre es cada vez más pobre y las condiciones son cada vez peores, y peores están siendo también en gran parte por los recortes de ayudas internacionales que ha hecho Donald Trump, ¿no? Y esto está teniendo un efecto pues en todas las partes del mundo, ¿no? Gente que vivía muy mal y que ahora vive todavía peor de lo mal que vivían, ¿no? Mientras haya sequías, mientras haya esas desigualdades, mientras haya guerras, Occidente tendrá que pensar, y las sociedades del bienestar, si quieren que deje de haber migración y ese impulso por buscar mejores condiciones de vida, y no hablo solo económicas, no hablo de que tengas un cólico y que te atiendan, o que no te mueras en el parto. O sea, hablamos de cosas muy básicas que aquí damos por hechas y somos muy críticos con los servicios públicos porque efectivamente requieren unas mejoras, pero hablamos de gente que no tiene lo más básico, ¿no?, que cualquier enfermedad puede ser una causa de muerte. Mientras no se resuelva ese origen, y es más, está empeorando, ¿no?, las desigualdades mundiales, las aportaciones de ayuda internacional, todo eso está empeorando, pues va a ser muy difícil frenar esos flujos migratorios, ¿no? La Unión Europea ha decidido intentarlos frenar con terceros países donde evidentemente no se respetan los derechos humanos, donde las instancias judiciales y policiales pues actúan a conciencia según les parece, ¿no? No hay una rendición de cuentas, no hay una transparencia, y eso es lo que estamos haciendo las sociedades avanzadas, ¿no? Transferir esa responsabilidad a terceros países donde los estándares mínimos no los queremos para nosotros. En ese sentido, le doy la razón a Imbroda. Es cierto también lo que ha dicho, pero quiero hacer una puntualización cuando dice, pues cuando vienen más les ponemos una cama y tal, ¿no? Claro, la atención de menores no es darles cama y comida, ni muchísimo menos, ¿no? Son personas que, aunque se iniciara el proceso de devolución a sus países, como decías, Pablo, se requiere tanto tiempo que van a estar mucho tiempo en nuestro país, muchas veces están años y en la gran parte de los casos no se van nunca. Y en ese sentido, una cama y una comida puede ser una asistencia primera, puntual, pero a esos niños hay que darles algo más, ¿no? Algo más, alguna oportunidad. Y aunque él ha puesto como ejemplo, ¿no?, Mr. Wonderful, ¿no? Gente que efectivamente le va muy bien, pero desgraciadamente es algo muy excepcional porque no se les está atendiendo más allá de las necesidades básicas. Muchos de ellos ni siquiera pueden tener acceso
ni siquiera hacer deporte, porque los polideportivos de muchas de esas ciudades ya ni los aceptan, porque no quieren verlos, o porque están masificados ya, o porque no tienen residencia, no tienen papeles, y ni siquiera pueden jugar al fútbol. O sea que no te digo ya estudiar, hacer una carrera, etcétera, ¿no? Vagan, ven el móvil y esperan a ver en qué parte de España van a caer, a hacer qué, ¿no? Y en ese sentido es verdad que la acogida es inevitable, pero también los gobiernos, el nacional y los autonómicos, tienen que tener algún plan para estas personas y para su desarrollo, más que vagar por los alrededores de los centros de extranjería. Pues vamos a seguir hablando obviamente de esto. A la vuelta abordaremos otras cuestiones porque hay novedades sobre Ayuso, sobre el famoso ático de lujo, en fin, tenemos que abordar más cuestiones, pero va a ser en nada, en pocos minutos. 11:05, 10:05 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y como siempre hasta ahora vamos a actualizar la previsión del tiempo para las próximas horas. Nuria Seró, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tenemos por delante una noche con temperaturas altas una vez más. De hecho, esperamos que la noche sea tórrida, especialmente en el litoral mediterráneo, como también en Canarias, que no se baje de los 25 grados. Mañana será un día una vez más con bastante nubosidad en el extremo norte, con algunas precipitaciones y mucha precaución en la carretera, especialmente en la Mariña Lucense, donde la niebla puede ser densa. Mucha precaución en la carretera. Y atención en el nordeste, en Aragón, Cataluña, porque esperamos tormentas muy fuertes. Ya antes de comer tendremos los primeros chaparrones y se intensificarán por la tarde. De hecho, en Cataluña las tormentas pueden ir acompañadas de granizo de gran tamaño. También habrá chubascos en la segunda mitad de la jornada, especialmente en el este peninsular, como también en la isla de Mallorca. En cuanto a las temperaturas, mañana la máxima en Badajoz llegará a los 38 grados, 34 en Huesca y 24 en Santander. Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. En media hora al larguero, no sé si has escuchado a la ministra de Deporte. De cabo a rabo lo he escuchado. Claro, fíjate que decía: yo es que sigo confiando en que la final va a ser en España, nos ha mojado, si Bernabéu o Camp Nou, pero luego lo que decía es que además España se ha revalorizado ahora en cuanto a coger la final. Bueno, después de haber ganado el Mundial, yo creo que eso es una evidencia, pero tal y como venimos contando, desde hace semanas hay preocupación, no en el Ministerio de Deportes, pero sí en la Real Federación Española de Fútbol, acerca de los movimientos que está haciendo Marruecos para llevarse esa final que sería en Casablanca. Más allá de ofrecer la última hora acerca de este asunto, la información revelada por The Times y que ha sido desmentida por la Federación Marroquí, por la FIFA y que la Federación Española desconoce, también hablaremos de Vinicius Junior. Optimismo claro. Después de la reunión que se ha producido en el día de hoy para que continúe en el Real Madrid. A partir de las 11:30 lo resumimos todo, pero el titular sería optimismo o más optimismo que en estos últimos días acerca de la posible renovación de Vinicius con el Real Madrid. Fíjate que a las 11:30 dices está todo muerto y al revés está Nunca todo está vivo, muerto y todo menos vivo. en verano. Y menos en verano. Sí. Te escuchamos, Álvaro. Adiós. Son las 11:07, las 17 en Canarias. Y decíamos, vamos a hablar de Ayuso. Claro que vamos a hablar de Ayuso porque, atención, la presidenta de Madrid se desentiende del ático de lujo que compró su propio gobierno. Ante la falta de transparencia, ante toda la presión mediática, la presidenta madrileña ¿qué hace? Sacudirse toda la presión y viene a decir, oye, es que esto no es cosa mía. En todo caso, que le pregunten a mi consejero de presidencia. Es decir, se desentiende, esto es cosa de mi consejero de presidencia. Algo que también se ha intentado, por cierto. Ana Iriarte, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De hecho, la presidenta madrileña niega de nuevo que este ático fuera para ella, para vivir en él, pero la oposición insiste en que todo es mentira, todo es burdo y que solo le queda un camino, que es el de la dimisión. Para la presidenta, que la compra del ático coincida con la venta de las dos viviendas de su pareja, de González Amador, una de ellas su domicilio particular, pues dice que suena muy bien para intentar hacer daño. Isabel Díaz Ayuso. Pero yo entiendo que se hilen puntos porque se han dado dos circunstancias a la vez y suena pues muy bien para intentar pues hacer daño. Sería muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa de la que además no me puedo esconder. Ayuso sigue sin aclarar esta operación. Eso sí, directamente dice que las explicaciones quien las tiene que dar es el consejero de Presidencia. Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, entre otras cosas, porque es quien tiene no solo la información detallada, sino que tiene también los canales de comunicación a tal efecto, porque Planifica Madrid compra y vende inmuebles. Y aunque ella es la máxima responsable del Ejecutivo Regional, dice
que no es su competencia. Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello. Mientras que para la izquierda solo queda una salida, la dimisión. Marta Carmona, Más Madrid. Y ese es el problema, que lleva 7 años utilizando los recursos de los madrileños para pegarse la vida a cañón. Pues lo siento, pero se le ha acabado el chollo. El líder de los socialistas, Óscar López, también pide su dimisión, además de calificar a su gobierno como un pozo sin fondo. Claro, Borja, Ayuso sabe de Palestina, Ayuso sabe de Venezuela, Ayuso sabe de cuando España fue a México, qué ocurrió ahí. Ayuso opina de todo eso, pero de lo que hace su consejero de presidencia no, porque no es cosa suya. Es que es demencial, es decir, nos tratan como idiotas. Es demencial porque lo ha hecho en una rueda de prensa y esto es público, o sea, cualquiera que quiera ver el vídeo lo puede ver. Y el señalamiento que ha hecho de Miguel Ángel García, en mi opinión, tiene sobre todo una importancia jurídica y de estrategia, digamos, legal muy importante. ¿Por qué? Porque en materia de responsabilidad contable, el obstáculo habitual no suele ser acreditar la operación, sino individualizar al gestor de los fondos públicos que la ha decidido. ¿Qué es esto de la responsabilidad contable? Bueno, para ver si hay responsabilidad en términos jurídicos podríamos optar por 2 vías. La penal, pero que exige normalmente acreditar el dolo, es decir, que el piso se compró inicialmente para el disfrute de la presidenta y no para las oficinas. Pero la responsabilidad contable es una especie, es algo así como una responsabilidad civil en la que pueden incurrir los gestores de fondos públicos aunque no sean funcionarios y que para ello no requiere, digamos, mala fe o haber comprado el piso desde un primer momento para el disfrute particular de la presidenta. Es simplemente necesario que el Tribunal de Cuentas, en este caso, acredite el menoscabo patrimonial que se ha producido en la operación. En este caso concreto que estamos hablando de que el piso se compró por 6,3 millones, por cierto, para nadie sabe muy bien qué, porque ni tenía ni tiene licencia para funcionar como oficina, y ahora se ha puesto a la venta. Supongamos que en lugar de venderlo por 6,3, lo vende la Comunidad de Madrid por 5,7 o por 5,8 millones, a lo que además habría que sumar la comisión percibida por esa inmobiliaria de lujo, más los impuestos. Supongamos que el menoscabo patrimonial del total de la operación supera el $500,000 de euros. Pues bueno, la presidenta nos ha dicho que la persona responsable, porque lo ha dicho en una rueda de prensa, tanto de la compra como de la venta, es Miguel Ángel García. Y por cierto, en este caso, en el caso de la responsabilidad contable, Miguel Ángel García responde con sus recursos particulares. Es decir, lo que ha hecho Ayuso, yo creo que ni es inocente, porque sabe muy bien lo que ha hecho, y además, B, forma parte de una estrategia para librarse ella y seguramente dejar ya señalado, en el caso de que haya la petición de responsabilidades para alguien ante el Tribunal de Cuentas, quién es el responsable de la operación. Me parece igual muy, muy grave. Raquel, ¿tú también crees que lo de hoy es una defensa jurídica preventiva más que política? Bueno, es un giro bastante importante respecto a la primera actitud, ¿no? Una vez publica El País que se ha comprado este piso, lo que hace la presidenta es salir a defender que es totalmente normal y justifica con unos hechos no probados, por cierto, ni documentados, como por ejemplo unas obras en sol de las que se supone que empiezan ya y que nadie parece saber muy bien de qué se tratan, obras estructurales, habla, y lo empieza a justificar como que necesitan un lugar. O sea, ella se pone como una persona que está al tanto de esta operación y que sale con su cara a defender la operación, porque la ve lógica y la ve justificada y justificable, ¿no? Se pone al frente de esa crisis, pero evidentemente esta crisis es mucho más profunda y no solo por sí misma, ¿no? Hay veces que hay una gota que colma ciertos vasos, ¿no? Y una sola gota puede hacer rebosar el líquido, y en ese sentido yo creo que el ático está impidiendo a la presidenta pasar página, porque es un tema
que desborda algunos vasos, ¿no? Por ejemplo, estos días hemos conocido que seguimos sin conocer cuánto se gastó en México o en otros viajes. Es decir, hay muchas situaciones en la Comunidad de Madrid, a la vez se están empeorando los servicios públicos. Fijaos a cuántos menores no acompañados se podría atender con 6,3 millones de euros, ¿no? O cuántos aires acondicionados se podrían poner en cuántos colegios o cuánto se podría reducir la lista de espera. Entonces el ático cristaliza un poco ciertas dudas y malestares que hay con la actitud y la actividad y la falta también de gestión de ciertos asuntos de la presidenta Ayuso. Y el cambio es muy radical porque ella, de salir a defenderlo todo con su cara y a justificar lo que a ella le parece lógico, hoy directamente hace lo contrario, ¿no? Se borra, yo no sé nada, no es cosa mía, no voy a dar ningún dato más, hace como que no sabe nada y además se lava las manos respecto a la responsabilidad, ¿no? Y ese comportamiento errático realmente no le va a servir de nada porque quedó muy claro y puso su cara en la primera ocasión. Todavía hay muchísimas incógnitas en torno a este ático, o sea, lo que no se puede explicar es por algo, ¿no? No, si algo se puede explicar, se explica, pero realmente no lo están pudiendo explicar ni sabiendo explicar porque es que a lo mejor es inexplicable, porque es inexplicable endosar esta compra ruinosa seguramente para las arcas públicas, y ya lo veremos, explicarla desde el punto de vista del bien común o del beneficio de la sociedad madrileña. Y en ese sentido yo también coincido con Borja en que no sé si ya lo hace tan pensando en una posible responsabilidad jurídica, ¿no? Que quizá también, pero desde luego ella se ha borrado de esta crisis porque es una crisis mucho más profunda de lo que a lo mejor en un primer momento podía ella misma y su equipo imaginar. Yo creo que es un tema que no va a acabar y que está dejando muchos flecos y muchas mentiras alrededor que muchas veces son peores aún que el hecho en sí, ¿no? Peores políticamente para la persona, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a hacernos creer que un gobierno de la capital de España tiene que recurrir a vender pisos para ayudar a la reconstrucción de unos incendios, ¿no? Hay que recordarle a la señora Ayuso que tiene en su mano una palanca enorme que son los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Que son más de 30.000 millones de euros. Que son más de 30.000 millones por los cuales no debería hacer falta echar mano a vender un par de pisos para ayudar a unos ciudadanos que lo han perdido todo. Marc. Y bueno, es que la problemática de la vivienda alcanza a todos, ¿no? Si me permitís el chascarrillo. ¿Tú crees, eh? Bueno, la verdad es que la historia lo tiene todo para ser una fantasía. Es decir, ella misma cuando hoy dice entiendo que se hilen puntos, desde el momento en que su pareja pone a la venta las dos viviendas que tiene en el mismo barrio, una de ellas está viviendo justo en el momento en que la Comunidad de Madrid compra este piso, pero bueno, la propia presidenta termina su argumentación diciendo, pues esto es lo que hay, no es lo que hay, como diciendo, dando una muestra más de la impunidad con la que parece actuar, y vamos a ver si esto le salpica, hasta qué punto, si le llega a los tobillos, si le llega a la cintura o si le llega al cuello, ¿no? Por lo pronto, lo decías tú, Pablo, y yo me acordaba un poco de esa intervención que tuvo el expresidente Mariano Rajoy en una comisión parlamentaria el año pasado, y la diputada Ione Belarra le decía, pero a ver, ¿usted nos toma por tontos? Cuando le preguntaba acerca de si él no sabía nada de la investigación que su Ministerio del Interior estaba haciendo a políticos independentistas y a rivales políticos del PP, ¿no? Pues en este caso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid parece que se preste a lanzarle la misma pregunta. Oiga, pero de verdad, señora Ayuso, ¿usted se cree que todos menos usted aquí somos tontos? Está por ver qué alcance tendrá, pero este caso, a diferencia de otras situaciones que pueden ser más complejas a nivel de... me refiero a temas de contabilidad o de operaciones urbanísticas o financieras que al común de los ciudadanos les resultan más difíciles de entender. En este caso, las evidencias son tan claras y el caso es tan palmario que todo el mundo puede tomar conciencia de la situación, ¿no? Y de cómo se ha obrado de esta manera. Aquí no estamos hablando de un gran entramado financiero, de una sociedad opaca, de un testaferro que le salva la cabeza a otro. No. Aquí es algo tan fácil como, oye, pues mira, resulta que mi pareja se vende los pisos justo en el momento en que
mi consejero, que digo yo que será una persona de su confianza, activa la compra de un piso ni más ni menos que de 6 millones de euros. Oye, pues no está mal. Absolutamente. Ahora seguimos, pero es que tenemos novedades. Hemos empezado este Hora 25 lamentando este doble asesinato machista que hemos vivido hoy en España. Por un lado en Llanes, en Asturias, por otro en Murcia. Y sobre el de Murcia tenemos novedades. Acabamos de saber que el hombre que ha matado a su expareja en un centro comercial había sido condenado en abril de este mismo año por malos tratos a esta misma mujer. Sobre él pesaba una orden de alojamiento, obviamente la ha quebrantado, y hay que decir que el individuo todavía no está detenido. Murcia, Rafa de Paco, no sé qué más sabemos. ¿Cuál es la última hora? Siguen buscando a este presunto autor de un asesinato contra la que fuera su expareja. Fue el 15 de abril, Pablo, cuando fue condenado por la magistrada de la plaza número 1 de la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Murcia. Además de esa orden de alejamiento a menos de 500 metros de la víctima, se le prohibió también comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses, además de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y el pago de una indemnización de 310 euros. Tenían ambos una hija en común de 5 años. La magistrada de instrucción ha atribuido provisionalmente la tutela de la hija menor a la entidad pública competente en materia de protección de menores, es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que adopten las medidas de protección para la niña que proceden. Hay que recordar, evidentemente, que la mujer estaba dentro del programa Biogen y estaba bajo la tutela de la policía local. Pues que es terrible. Rafa de Paco, gracias y seguimos informando. Seguimos. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. Hora 25. Pablo Tallón. Pues seguimos con el mal cuerpo, con Borja Barraguer, Raquel Ejerique, con Mar Rubira. Nos actualizaba Rafa de Paco este crimen machista que ha sucedido en Murcia. Antes contábamos el de Asturias, el de Llanes. Hablamos de 35 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de años, que es una cifra terrible, terrible, terrible. Y en este contexto, entidades de Andalucía, por supuesto la oposición política, le están pidiendo a Juanma Moreno Bonilla que rectifique. Que rectifique porque, como saben, ha decidido ceder a Vox el servicio para valorar las víctimas de violencia machista. Se lo han cedido a Vox, a un partido que quería cerrar esta unidad, a un partido que niega la violencia machista. Le están diciendo al presidente, explíquese y rectifique. Nos lo cuenta mejor desde Andalucía nuestro compañero Enrique Carneado. Entre las reacciones, la del Fórum Feminista de Sevilla, que advierte que las mujeres pueden pagar hasta con sus vidas el hecho de que las políticas de violencia machista en el ámbito judicial estén en manos de Vox. Su presidenta, Teresa García, también denuncia que el Instituto Andaluz de la Mujer pretenda eliminar la atención psicológica especializada a las adolescentes víctimas. Que estos pasos que se están dando por parte de la Junta de Andalucía, tanto con respecto al tema de la justicia como con respecto a eliminar la especialización de atención psicológica a mujeres jóvenes, caminan en un mal sentido, y que las mujeres andaluzas pagaremos sobre nuestras vidas y sobre nosotras el gobierno de la Junta de Andalucía con Vox. Otra reacción ha sido la del sindicato Comisiones Obreras. Su secretaria regional, Nuria López, exige al presidente andaluza Moreno Bonilla una rectificación inmediata. Juanma Moreno no ha tardado ni un mes en abandonar a las mujeres de Andalucía y entregarse al negacionismo de su socio ultra. Tenemos muy claro que no vamos a permitir que se niegue la violencia de género, y tampoco vamos a permitir que se meta miedo y coacciones al conjunto de todos los profesionales que existen, que tienen que valorar y acompañar a las mujeres que dan el paso de denuncia. Al respecto, la Junta de Andalucía ha nombrado a Rosalía Espinosa como nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Es abogada licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Queda poco tiempo, pero yo creo, Raquel, que hay que comentar esto. Es que es incomprensible lo que ha hecho el gobierno andaluz. Bueno, es que ha costado tantos años poner la violencia de género en el centro, ¿no? En el centro de la sociedad. No era algo, sacarlo de las casas, era un problema, se consideraba un problema doméstico, un problema entre las parejas, ellos sabrán, y ha costado décadas ponerlo en el espacio público. Ha costado décadas y más de 1000 fallecimientos de mujeres asesinadas por sus parejas. Muchísimos niños que han quedado huérfanos o que también han sido asesinados, ¿no? Esta niña de 5 años que acaba de quedar huérfana, que tenía una mamá y ahora pues va a vivir seguramente Dios sabe con quién, o quizá bajo la tutela
de una comunidad autónoma que nunca puede sustituir evidentemente a una madre. Y este tipo de medidas, este error gravísimo que ha tomado, en mi opinión, Moreno Bonilla, que pasaba por ser el varón menos proclive a pactar con Vox y que ponía más líneas rojas, bueno, a mí me parece que es un error enorme, porque después de tanto sufrimiento y lo que queda, porque evidentemente acaban de matar a una mujer que tenía una orden de alejamiento, que no olvidemos que una orden de alejamiento es un papel en el que el agresor se lo tiene que leer y asumir que la va a cumplir, no es más que un papel, es un folio, ¿no? Pues fijaros si aún así, con todos esos avances, siguen matándolas, y a las que no matan siguen viviendo con miedo, como en una película de terror, escondiéndose sin hacer el mismo recorrido, acompañadas siempre con una pulsera, con un teléfono en la mano, muchas ni salen de noche, es decir, una vida terrorífica, ¿no? Y todo lo que nos ha costado, si ahora empezamos a dar pasos atrás, ¿no? Con lo que ha costado, dicen que cuesta mucho. Se necesita un carpintero para construir un granero, pero con un soplo de viento, ¿no? Pues se viene abajo. Pues como empecemos a soplar, se nos vendrá abajo después de tantos esfuerzos, tantas muertes innecesarias y tanto sufrimiento. Totalmente. Marc, un minuto. No, es que la decisión es especialmente dolorosa después de que nos hayas contado tú esta noche estos dos crímenes tan lamentables, ¿no? Uno en Murcia, una mujer que estaba en un centro comercial, y una guardia civil en Asturias. Pues aún duelen más estas noticias de como la banalización del drama que es la violencia sobre las mujeres. Y esto no es como cuando el PP le dio a un torero de Vox la Consejería de Cultura en Valencia. No. Esto es de mucho más calado y puede acarrear consecuencias mucho más trágicas. Realmente es una decisión que no es un disparate, es una decisión lamentable. Claro, Borja, hablamos de un país que en lo que llevamos de año cuenta ya 35 víctimas de esta violencia machista. Es una barbaridad, decía yo antes, es que salen a 5 por mes. Sí, la ultraderecha se ha construido sobre la demonización de las personas migrantes, que ha sido el primer tema del que hemos hablado hoy, y la demonización del movimiento feminista, y en algunos casos, y esto quiero dejarlo por expreso, de las víctimas de violencia machista, como ocurrió en el caso de La Manada. No sé si el PP fantaseaba con la idea de que los pactos con Vox le iban a salir gratis. Pero desde luego la realidad más contemporánea y más reciente le está desmintiendo. Como mínimo va a tener que tomar una decisión. Y esa decisión es optar por la defensa de los derechos humanos y de la decencia en política, o entrar en cálculos electorales para no pisar callos en su sector, digamos, más cercano a Vox. Esperemos, por el bien de todos, que tome el primer camino y no el segundo. Pues tendremos que seguirlo muy de cerca, porque efectivamente es un tema altamente sensible. Lo que está en juego son vidas de seres humanos. Queremos recordar ese teléfono, ese 016, al que pueden llamar si son víctimas de esta violencia. Si conocen también a alguien que lo sea, saben que no queda registrado en la factura, sí lo tienen que borrar del teléfono, pero ténganlo presente. 016, también si alguien necesita ayuda. Borja Barraguer, Raquel Ejerique, Marc Rovira, gracias a los tres. Gabón, muchas gracias a ti, Pablo. Que vaya bien, nos reencontramos muy pronto. Nosotros, oyentes, volvemos mañana, como siempre, a las 8, con toda la información, con el análisis. Se quedan con el larguero. Tienen muchísimos temas encima de la mesa, que si Infantino, que si Vinicius, que si Julián Álvarez, en fin, no se lo pierdan. Nosotros volvemos mañana. Feliz noche y gracias por acompañarnos. Hora 25, con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.